Hola, bienvenidos a Inercia Podcast, el espacio en donde buscamos materializar la sustentabilidad empresarial. Queremos que este sea un espacio para compartirles herramientas que les permitan llevar la sostenibilidad a sus vidas y a sus trabajos. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la crisis climática y el impacto que está ya teniendo en los negocios, lo que está costando, hablaremos de casos y lo más importante, qué tienen que preguntarse las empresas o qué significa construir resiliencia climática empresarial. Pero lo que sí es un hecho y nadie puede negar es que nuestras actividades como humanos y como empresas y todo lo que hacemos en este planeta Tierra sin duda tiene un efecto. Afecta a las empresas y está afectando a nuestro día a día y está afectando y hay riesgos enormes que se tienen que empezar a ver. Si yo no sé qué tengo que medir, qué tengo que gestionar, cómo tengo que mitigar estos riesgos, pues tengo un mapa en el que me falta la mitad del entendimiento para tomar esas decisiones, ¿no? Y sabemos que el tema de los gases de efecto invernadero son lo principal que ahorita se está midiendo y que se está reportando y que se está mitigando para reducir por metas que tenemos a nivel global ambiciosas. Hola, bienvenidos a Inercia Podcast. En esta edición de cápsulas que les traemos Pato y yo, queremos platicar sobre cuáles son las tendencias de sostenibilidad en 2024. Un estudio que se publica todos los años por MSCI, en el que pues prácticamente se habla de qué es lo que las empresas tendrían que estar viendo en términos de sostenibilidad. Antes se llamaba tendencias ESG, pero ya sabemos que por muchas cosas que tienen que ver con cómo el etiquetar estas inversiones y demás tuvo un efecto negativo, entonces ahora se llama Climate and Sustainability o todas aquellas tendencias de sostenibilidad. Y para arrancar, queremos hablar de la primera, ¿no? La principal que viene en la lista y es el cambio climático, cómo está afectando los trabajos y lo que puede llegarle a costar a las empresas. Entonces, quisiera empezar justo con Pato, platicándonos un poco de qué es lo que entiendes tú por cambio climático, qué es lo que deberíamos de saber asumiendo que no sabemos nada de esto, para entender también después el impacto que habrá en las empresas. Perfecto. Y además creo que es uno de los temas más relevantes por todo lo que pasó este último año. Luego voy a empezar con la definición casi del libro, que valgará la redundancia, pero el cambio climático es el cambio en el clima, pero no de manera temporal, sino más bien con un efecto duradero, ¿no? Y permanente. Entonces, sí, lo que podemos ver en esta definición es que hay tanto causas naturales como causas que estamos haciendo nosotros como seres humanos a través de nuestras actividades que tienen un efecto en este cambio, ¿no? Y uno de los debates más interesantes, que pues es importante ponerlo sobre la mesa, son los dos extremos de esta conversación, ¿no? Los que dicen, al final esto es un ciclo natural de la Tierra, así como hemos tenido Ice Age o épocas de congelamiento de la Tierra, pues también tenemos épocas de calentamiento y así es el ciclo natural de la vida, ¿no? Y por el otro lado, el otro extremo es cómo las actividades humanas son la principal causa de este cambio climático, ¿no? Entonces no es por ponernos ahorita a debatir en inercia cuál es nuestra postura, pero lo que sí es un hecho y nadie puede negar es que nuestras actividades como humanos y como empresas y todo lo que hacemos en este planeta Tierra sin duda tiene un efecto, ¿no? Y ese estudio al final es de lo que dice, o sea, si nos ponemos ahorita a ver ejemplos, lo que sí está cambiando a nivel empresarial es que no podemos dejar de ver este cambio climático como un riesgo que entra en diferentes vertientes de la empresa o diferente análisis, ¿no? Entonces, sin duda, por poner algunos ejemplos, pues tenemos riesgos financieros, ¿no? Los ejemplos que pudimos ver este año fueron el triste suceso de Otis en Acapulco, ¿no? Sí. O sea, si no tienes una manera de mitigar ese riesgo, de calcular, y si negamos que eso pues, tiene una afectación financiera para las familias, para el pueblo de Acapulco y para el gobierno mexicano, pues seríamos muy ilusos, ¿no? Otro caso también muy sonado el año pasado fueron los incendios en Hawái, ¿no? Ahí el reporte menciona, Hawái fue uno de los estados en Estados Unidos
en donde las pólizas de seguro eran las más baratas, Ujú. a pesar de que hay muchos huracanes, ¿no? Pero lo que pasa con estos incendios es, oye, tenemos que reestructurar el costo de nuestras pólizas, el costo de nuestros seguros y reaseguros, y eso sin duda al final, si yo soy un propietario de una tierra, me afecta, entonces no Claro. puedo negar ese riesgo financiero de un acontecimiento que está pasando en la naturaleza, ¿no? Eh, También tenemos riesgos comerciales, lo hemos platicado ya en diversos capítulos y con diversos invitados, en el que decimos, si no soy una empresa que me empiezo a preocupar por la nueva demanda de generaciones como los millennials y generación Z, pues tengo altas probabilidades de dejar de existir, ¿no? Eh, Sé que lo vamos a tocar ahorita y tengo una pregunta en particular para ti, pero es este riesgo regulatorio, ¿no? Fue espectacular ver la fortaleza y robustez de una ley como la que pasaron en la comisión, y no solo una ley, sino todo el mecanismo regulatorio para las empresas en la Unión Europea. Y si yo como empresa no estoy preparado para esa regulación, para el cumplimiento y quizá entender que el riesgo de incumplimiento implica dejar de existir, pagar multas o estar tachada de un mercado, ni siquiera poder salir a la bolsa, pues sin duda es un riesgo muy importante, ¿no? Claro. Hay un sinfín de riesgos, creo que podríamos seguirnos platicando, pero a ti, ¿qué otro riesgo que hayas escuchado respecto a este cambio climático has visto como afectación directa a las empresas que se te ocurra? Pues ve, justo retomando lo que dices tú de, más allá de ponernos a pensar qué tanto porcentaje de la responsabilidad son actividades humanas, qué tanto es el fenómeno del niño, los ciclos naturales de la Tierra y tal, lo que es importante y lo que queremos dejarles de este episodio es afecta a las empresas y está afectando nuestro día a día y está afectando y hay riesgos enormes que se tienen que empezar a ver. Y como nos gusta mucho que, más allá de dejarles como moralejas, es como casos tal cual que han sucedido. Algo que seguramente recordarán es las olas de calor que hubieron el año pasado, 2023, que fue, y estaban los memes, ¿no? De el año, este es el año más caliente de tu vida, ¿no? Hasta ahora, ¿no? O sea, es más bien el más frío de tu vida, porque justamente este año se espera que haya mucho más calor. Entonces, como, este es el año más frío de tu vida. Y eso impacta en todo, ¿no? Y para traerles como casos súper específicos, seguramente en alguna de las noticias que escucharon el caso de la huelga o la amenaza de huelga de UPS, la empresa de paquetería, ¿no? Y que en Estados Unidos hubo esta amenaza de huelga y estuvieron en negociaciones y demás. Y lo que se negoció, obviamente, entre varias cosas con el sindicato de trabajadores, tenía que ver, obviamente, con mejores remuneraciones y todo, pero era tener aire acondicionado en todos los camiones, porque eran tareas que ellos ya no podían ejecutar de estar entregando paquetes sin tener aire acondicionado instalado. Entonces, eso fue una de las cosas que se negoció. Ahora, ¿cuál era el costo de esto? Si la huelga hubiera sucedido, hubieran costado $7,000 millones a UPS el tener 10 días inactivos sus operaciones y además hubiera frenado un cuarto de los paquetes de Estados Unidos. O sea, es una locura y al final lo que se logra negociar un poco es que tengan acceso a algo que a lo mejor antes no se necesitaba, ¿no? Supongo que algunos camiones más viejos no tenían aire acondicionado, sino solamente ventilación. Y ahora ellos lo que negocian dentro de cosas que tienen que elegir para llegar con el consejo y demás es necesitamos aire acondicionado, ¿no? Y Entonces, prestaciones para los colaboradores. exacto. Sí, justo es dentro de lo que se llega a negociar. Y, y pues por eso yo lo que quisiera preguntarte a ti es, ¿qué sientes tú que tendrían que estarse preguntando las empresas, ¿no? Si arrancamos desde ya lo estamos viviendo, ¿por dónde tendríamos que empezarnos a cuestionar en nuestras planeaciones, en nuestras gestiones de riesgo? ¿Qué tendrían que estarse hoy preguntando las empresas? Pues el primer punto, sin duda, que es el punto de partida, es traerlo a la conversación dentro de estos consejos, ¿no? Ahorita seguro platicaremos de esa otra tendencia del gobierno corporativo, pero si yo no sé qué tengo que medir, qué tengo que gestionar, cómo tengo que mitigar estos riesgos, pues tengo un mapa en el que me falta la mitad del entendimiento para tomar esas decisiones, ¿no? Y sabemos que el tema de los gases de efecto invernadero son lo principal que ahorita se está midiendo y que se está reportando y que se está mitigando para reducir por metas que tenemos a nivel global ambiciosas y que, pues siendo muy realistas, es una triste realidad que estamos muy lejos de llegar a ellas. Entonces, ese sin duda es el primer paso, ¿no? O sea, entender, medir para poder gestionar y mejorar, ¿no?
¿Tú qué otro se te ocurre de estos puntos? Pues ve, yo creo que algo que cambió es que típicamente existían ciertas industrias vulnerables, ¿no? Porque eran al aire libre. O sea, obviamente si pensamos en ganadería, agricultura, pesca, o sea, eran industrias vulnerables, construcción. Pero a partir de estos fenómenos del cambio climático, las altas temperaturas y demás, creo que las empresas deberían preguntarse si debido a todo esto ellos ya forman parte de una de las industrias vulnerables. Por poner un ejemplo, todo el tema de hospitalidad, ¿no? O sea, te puede impactar si tú eres un resort, un hotel, lo que sea, que está en una zona en donde han habido altas y bajas, ¿no? Porque el turismo no va a querer ir y se van a estar muriendo de calor o de frío. O algo que pasó en Estados Unidos ahora fue que hubieron, o sea, nunca habían habido más de 700 y tantos días sin nevar en ciertos lugares de Estados Unidos, y eso afectó directamente la no nieve a temas de ski resorts, ¿no? O sea, la gente no puede ir a esquiar si no hay nieve, entonces no hubo ese tipo de turismo desde las temporadas en donde hubiera arrancado, y al mismo tiempo, si no hubo tanta nieve, no hay tanto derretimiento y por ende no hay tanta agua, ¿no? Entonces, eso por poner algo en mente, pero al mismo tiempo también el tema de transporte, como hablábamos ahorita, ¿no? O sea, tema de cómo están los vehículos para los transportistas, porque si ellos están en carretera, aunque a lo mejor típicamente estaban cubiertos, ahora sí necesitan tener aire acondicionado. Y el retail, todo el retail, las temperaturas en bodegas, almacenamiento, y si sí, pues preguntarse un poco qué deberían de estar haciendo. ¿Tú qué opinas de esta parte de la resiliencia operativa? Pues sin duda tener estos mecanismos de cómo mitigamos y cómo nos convertimos como empresas más resilientes, pues va a ser una ventaja competitiva que evidentemente tanto inversionistas como gobiernos, incluso nosotros como consumidores, podemos estar mucho más alerta de qué empresas sí realmente se están preocupando por esto y qué están haciendo, ¿no? Entonces, sin duda creo que va a ser algo que este 2024 y de aquí en adelante se ponga más en el spotlight, porque no dejé de ver noticias de este estilo todo 2023, ¿no? Y espero que no sea el caso de 2024, entre lluvias, sequías, ondas de calor, conciertos como Burning Man, siendo Caos. inundaciones y caos y digo, entre otras noticias que tienen que ver más con ese aspecto humano y cómo nos relacionamos como países, como las guerras que estamos viviendo, pero fuera de eso, o sea, todo lo que tenía que ver con efectos naturales, pues espero que no sea la realidad que vayamos a tener siempre, ¿no? Hay una parte que no podamos controlar, pero sí como empresas tenemos que ser resilientes ante esos cambios y tener esos mecanismos, ¿no? Y, y había una tablita muy interesante que no sé si vale la pena retomarla, porque son estos efectos, ¿no? De cómo cambiaron las industrias, que es un poco lo que tocabas ahorita. Eh, y sí, a mí también me pareció muy interesante cómo estas actividades al aire libre que siempre han estado expuestas, pues es natural que tengan estas condiciones, ¿no? Pero sí me pareció muy interesante, y sobre todo ese tema de hospitalidad, cómo va a estar cambiando, ¿no? Empresas como Airbnb, si no tienen esos mecanismos para ser resilientes y cómo integrar, no sé, seguros, no sé cómo se vaya a ver, pero para poder tener más usuarios en tu plataforma, pues sin duda va a ser una manera de esa resiliencia como se va a ver estos años, ¿no? Y no sé ahí si tienes algún otro punto de qué deberían de estar haciendo las empresas antes de ir cerrando como esta parte del cambio climático. Hay un indicador que justo sale en el reporte que tiene que ver con, pues yo lo traduzco lo que conocemos como sensación atmosférica, o todo lo que tiene que ver con, ok, temperaturas más humedad, cuál es la sensación térmica que llegamos a tener de las temperaturas, ¿no? Y hablan de esto porque obviamente las empresas tienen que considerar qué es lo que va a suceder si estás impactado por esas temperaturas y cómo para 2050, si las temperaturas y los gases de efecto invernadero siguen elevándose a la cantidad que vamos, puedes llegar a perder el 50% de la productividad al menos de un trabajador promedio que está en temas logísticos. Entonces, creo que algo que se tiene que nos gustaría que se lleven de acá también es, el punto no es un episodio para lamentarnos de un montón de cosas, sino simplemente como si llegamos a ser vulnerables ante estas temperaturas o en específico en estas industrias que mencionábamos, necesitamos ver muchos más riesgos
y formas de gestionar al personal, las actividades, cuánto nos va a costar y cómo hacemos para que no tengamos ese 50% menos de productividad, que al final es dinero. Desde luego que cada una de esas horas, trabajos completados y demás es dinero. Entonces, pues bueno, hacerse esas preguntas y pues no, creo que no sé si tú tengas algún último comentario. Nada más como cierre, o sea, al final la tarea que quiero que nos llevemos tanto tú como yo, como quien nos escuche, es pongamos este ojo crítico, ¿no? Entendamos qué están haciendo las empresas para adaptarse y prepararse para este cambio climático como riesgos, pero también es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, con todo riesgo también implica una oportunidad, ¿no? Entonces vamos a ver muchas empresas, emprendimientos sociales, gobiernos que estén capitalizando estas oportunidades o trayendo soluciones innovadoras para cómo ser resilientes ante este cambio climático. Entonces va a ser muy interesante sin duda este 2024 con tanto las regulaciones que estamos viendo mucho más profundas, las discusiones, pues eventos tan criticados como las COPs en las que seguimos estando como en la misma discusión y en el mismo nivel de poca acción. Entonces sí siento que hay un descontento que va a impulsar a entender mejor estos riesgos y ver qué está pasando con las oportunidades. Entonces nuestra tarea es estar más críticos y poner ese ojo y ver estos casos este 2024, ¿no? Sí, más críticos y más ambiciosos. Muchas gracias. Gracias. Queremos recomendarles un podcast hermano para que vayan a escucharlo. Se llama Capitalista Consciente. Y en ese podcast los 3 hosts, increíbles personas, están empujando las mismas ideas de principios e innovación en los negocios que lo que hacemos acá en Inercia. Nada nos gustaría más que puedan continuar su camino de aprendizaje y desaprendizaje con este podcast que nos lleva muchísimo tiempo en experiencia y en temporadas y a quienes admiramos enormemente. Y pronto estaremos haciendo mayores colaboraciones. Así que esténse pendientes y vayan a escuchar Capitalista Consciente. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora. Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.